área de seguros es un área un poco olvidada, digámoslo así, ¿sí? Por parte de los profesionales o por parte de la ciudadanía. Quisiera enfocarme indicando qué es el área de mercados, ¿sí? El área de mercados de seguros desempeña un rol importante dentro del engranaje económico que tiene cualquier país, ¿sí? Vamos a enfocarlo en esta presentación en el eh, gobierno, ¿sí? En el país, en el Estado ecuatoriano, ¿sí? Su relevancia radica en la capacidad de que tienen las aseguradoras para mitigar cualquier tipo de riesgos y ofrecer la estabilidad financiera, ¿sí? En algún momento determinado que me va a permitir a mí no detener mi crecimiento económico, sino que me va a ayudar a fomentar este crecimiento económico. ¿Okay? El mercado de seguros es un entorno donde maneja mucha incertidumbre, se maneja mucho la volatilidad, ¿sí? Del sector, ¿sí? Esta misma incertidumbre me permite que las aseguradoras sean como ese amortiguador, ¿sí? Que van protegiendo ya sea a las personas, ¿sí? Al individuo en sí o al sector empresarial, a las empresas, compañías, ante cualquier circunstancia adversa que se pueda presentar. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar y por qué quiero presentarles este tema de la evolución del crecimiento del sector? ¿Sí? Es importante, perdón, ¿sí? Un ratito que algo pasa con mi equipo. ¿Okay? Les decía que es importante analizar esta evolución, este crecimiento, ya que en las últimas décadas el crecimiento ha sido notable, ¿sí? Ecuador se ha visto, se ha evidenciado un crecimiento, ¿sí? Tanto en riesgos, ¿sí? Tanto ha ido aumentando la siniestralidad de los eventos, ¿sí? Por eso en este estudio, ¿sí? Que se llevó a cabo, se analizó en qué creció, cuáles fueron las variables que nos permitieron identificar, ¿sí? Para decir, ¿tenemos un mercado de seguro sano o no tenemos un mercado de seguro sano? ¿Okay? Entonces, vamos a valorar, vamos a identificar qué factores afectaron, ¿sí? Factores como, por ejemplo, la globalización nos afectó, la digitalización, ¿sí? Afectó la creciente economía que venían con estos seguros, afectó la pandemia en su momento. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una comparativa de qué pasó, ¿sí? ¿Qué tipo, dentro de este análisis comparativo, tenemos un tipo de análisis que me va a permitir a mí cuatro cosas esenciales? Voy a poder identificar esas tendencias y patrones de crecimiento que se dieron. Me va a permitir a mí evaluar la salud y la sostenibilidad dentro del mercado. Voy a revisar, informar políticas públicas, si se realizaron o no políticas públicas y estrategias empresariales. Y me va a permitir a mí promover la inclusión financiera. Entonces, vamos revisando un poquito de cada uno de estos de acá. Cuando hablamos de identificar las tendencias, ¿sí? Y los patrones, yo me refiero a que para la investigación se realizó un examen cuidadoso de los datos en una periodicidad de tiempo anual, donde nos permitieron o nos mostraron, ¿sí? Ciertos patrones de crecimiento que han ido caracterizando el mercado. Por ejemplo, se puede identificar, ¿sí? Que dentro de estos periodos de expansión, ¿sí? Ha habido un crecimiento y en cierto momento un estancamiento económico, ¿sí? Político y social. Al evaluar la salud y la sostenibilidad del mercado, ¿sí? Se ha podido identificar y analizar cifras anuales de primas netas, que más adelante
Identificaremos a qué llamamos prima netas dentro del sector, la penetración del seguro, la densidad del seguro, que van a proporcionar una visión más clara del sector, van a permitir una visión de qué es lo que pasa o qué es lo que pasó en este periodo de tiempo de análisis, ¿sí? Y vamos a ver qué indicadores me van a permitir a mí evaluar, ¿sí?, el crecimiento o el decrecimiento del sector. Vamos a posicionar, ¿sí?, estrategias para enfrentar futuros desafíos. A lo que hablamos de políticas públicas y estrategias empresariales, los hallazgos de esta investigación se dio en un comparativo anual muy valioso para los que formamos parte dentro de la formulación, ¿sí?, de estrategias, de análisis, ¿sí? Se pudo identificar ciertas políticas de los líderes empresariales que hemos tenido, ¿sí?, para ver cómo evoluciona el sector. Y en el promover la inclusión financiera, ¿sí?, este análisis fue interesante porque nos permitió, ¿sí?, eh, ofrecer productos asequibles a la comunidad, al sector ecuatoriano. ¿Okay? Este análisis también es interesante desde el punto de vista empresarial, ¿sí?, ya que las aseguradoras les permitió identificar nuevos productos, enfocar o regularizar productos que ya tenía, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ciudadano común, para que las empresas lo pudieran aprovechar. ¿Sí? Siguiendo con la exposición, veamos qué factores incluyeron, qué factores influyen dentro de este análisis, ¿sí? Influyen factores económicos, factores regulatorios y factores tecnológicos. Recordemos que nuestro periodo de estudio, nuestro periodo de investigación, ¿sí?, se llevó dentro de los años 2019 y 2022, ¿sí? Vamos a recordar un poco qué pasó en ese tiempo, ¿sí?, para poder analizar este estudio. Dentro de los factores económicos tenemos el crecimiento del PIB, ¿sí?, y de las macroeconomías. Recordemos que el Producto Interno Bruto experimentó fluctuaciones significativas dentro de los años 2019 y 2022. La economía ecuatoriana enfrentó desafíos importantes, como por ejemplo la pandemia del COVID-19, ¿sí?, que tuvo un impacto negativo que ya se lo visualizó en todo el sector en el año 2020, ¿sí? Este impacto negativo no solamente fue en el sector ecuatoriano, sino en el sector mundial, ¿ok? La recuperación económica que comienza a tener Ecuador, ¿sí?, ya fue después del año 2021, ¿sí?, pero vienen otros factores, ¿sí?, económicos que también afectaron al crecimiento del sector, ¿ok? Lo que hizo que la capacidad de las empresas, la capacidad de las personas, ¿sí?, se vean afectadas en la contratación de seguros. Otro factor económico que nos influye en este estudio son la inflación y las tasas de interés. La inflación y las tasas de interés jugaron un papel crucial dentro del desempeño, ¿sí?, de estos mercados. La inflación de Ecuador se mantuvo relativamente dentro de la media, dentro del estándar, ¿sí?, a pesar que hubieron promedios inferiores del 1%, según lo que indicaba el Banco Central en el año 2023. Sin embargo, estas tasas de interés sí presentaron variaciones que afectó adquirir capitales, que afectaron al momento de adquirir decisiones de inversión. ¿Ya? Cuando mencionábamos los factores regulatorios, dentro de los factores regulatorios que podemos tener en este mercado, en este sector, ¿sí?, este sujeto sufrió varias regulaciones para fortalecer el crecimiento, para fortalecer su supervisión y estabilización. Es por esto que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros implementó nuevas normativas para mejorar
la transparencia y la solvencia de las aseguradoras, ¿sí? Estas reformas fueron significativas, ya que se encuentran dentro de la actualización de requisitos de capital, reservas técnicas, que fueron diseñadas para acompañar, ¿sí? O asegurar que estas compañías de seguro mantengan un nivel adecuado, ¿sí? De reserva, mantengan un nivel adecuado de solvencia que les pudiese ser, ¿sí? Necesarias al momento de compensar todos estos siniestros, ¿sí? Y la protección al consumidor formó parte de los factores regulatorios. La protección del consumidor, ¿sí? Fue de prioridad durante estos años que se implementaron, ¿sí? En el estudio, porque nos permitió a nosotros ver o garantizar qué tipo de acciones se dieron para fomentar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores, ¿sí? Dentro de estas medidas, ¿sí? Incluyeron la simplificación de los contratos de seguro, la mejora de los procesos en las reclamaciones, ¿sí? Y los factores tecnológicos que se analizaron en este estudio, ¿sí? Fueron vitales. La tecnología jugó un papel indispensable, ¿sí? Recordemos que en mucho de este tiempo, en mucho de este periodo, ¿sí? Estuvimos encerrados, estuvimos en casa, no podíamos salir y la tecnología juega un papel importante dentro de, de este sector, de estos seguros, ¿sí? Y se comenzó a utilizar y a optimizar ya la evolución de los riesgos, ¿sí? Para mejorar la eficiencia operativa. Se comienza a utilizar en el sector ya metodologías de Big Data, ¿sí? Que le facilitó mucho a las empresas, ¿sí? La segmentación del mercado, ¿sí? La creación de productos más adecuados para analizarlos en cada cliente. El uso de la tecnología le permitió identificar y mejorar, ¿sí? Estos productos para llevarlos al cliente. La inteligencia artificial también jugó un papel importante, ya que les permitió utilizar procesos, ¿sí? Y automatizar procesos desde la suscripción de las pólizas hasta la gestión de las reclamaciones, ¿sí? Los resultados fueron favorables, ¿sí? Según estudios previos, ¿sí? El uso de la tecnología le permitió importantes desarrollos al sector, ¿sí? El mercado de seguros sufrió una evolución significativa, ¿sí? Importante para analizar toda la data, ¿sí? De los clientes. La innovación de nuevos productos. Esto se dio gracias a la tecnología. La innovación de servicios fue una tendencia notable. Se permitieron lanzar diferentes tipos de seguros, diferentes tipos de pólizas con la utilización de tecnología, porque teníamos un nivel de segregación de usuarios diferente que hasta el año 2019 no lo teníamos. Entonces, la tecnología jugó un papel muy importante. Entonces, esos fueron los factores que se analizaron dentro de este estudio, ¿sí? Pero, ¿cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo eh, principal de todo este estudio? ¿Okay? El objetivo principal, ¿sí? De todo este estudio fue a realizar una comparación detallada, ¿sí? De forma anual en la evolución del mercado. Yo voy a analizar ciertas variables que me van a permitir a mí ver el estado o la salud del sector. Entonces, el objetivo real o el objetivo textual fue realizar, ¿sí? Una comparación numérica de toda la data que se dio, pero recordando qué influenció en estos objetivos. Segundo, ¿qué metodología se utilizó para realizar este estudio? ¿Sí? Para realizar este estudio, nosotros utilizamos una metodología muy rigurosa que se basó en la recopilación y análisis,
¿sí? Y comparación de datos de manera cuantitativa en el mercado de seguros del Ecuador, ¿sí? Cuyo objetivo, como les indicaba, era proporcionar una visión detallada y precisa de la evolución del sector, destacando los cambios significativos, ¿sí? Por el tipo de investigación, por la cantidad de data, tuvimos que segregar información y analizar cuatro variables principales que se las voy a indicar, ¿sí? Para poder continuar. ¿Cuáles fueron los criterios de análisis? Se analizaron cuatro variables: las primas netas emitidas, los resultados técnicos, los costos por siniestros y los siniestros pagados. Los autores creíamos que analizando estas cuatro variables íbamos a poder determinar cómo estaba el sector, ¿sí? Para recordar, ¿sí? Las primas netas emitidas no son otra cosa que el valor que la aseguradora cobra cuando realiza un contrato, ¿sí? Pero excluido impuestos, en palabras criollas. Esas son las primas netas emitidas. Todos los valores, todas las primas, ¿sí? Que la aseguradora recauda, pero reducido los impuestos. El resultado técnico es la esencia en sí del sector, es la esencia del trabajo, ¿sí? Es la esencia de el ser de las empresas, su ganancia, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre las primas recaudadas y el importe de los gastos que se ha dado por ese siniestro, por ese cliente, ¿sí? Ese es el resultado técnico, es su ganancia. Los costos del siniestro se refiere al total de pagos que se realizan, ¿sí? La aseguradora, ya sea por una pérdida, por un daño, por un robo, ¿sí? Es el valor que cubre la aseguradora al cliente, ¿sí? Y los siniestros pagados incluyen las consecuencias económicas, han sido completamente indemnizados. Cuando ya hablamos de siniestros pagados, es todo el valor que se incurrió para pagar, ¿sí? Entonces, esas cuatro variables, ¿sí? Con esas cuatro variables, los autores mencionábamos que teníamos abarcado, ¿sí? Este proceso, ¿ok? ¿Qué procedimiento se pudo utilizar o qué procedimiento analizamos? ¿Sí? La recopilación de datos. Esta recopilación de datos es en fuentes oficiales, llámese en esta Superintendencia y Compañías, llámese esto Banco Central, ¿sí? Se realizó un análisis descriptivo, porque más allá de analizar números, ¿sí? Nosotros queríamos entender qué pasó en el sector. ¿Por qué se dieron esos incrementos o esos decrementos de valores? ¿Sí? Porque lo que queremos dar a conocer a nuestros estudiantes, a nuestros pares, ¿sí? Al mundo de la investigación, es que se analice el por qué se dan esos números, ¿sí? A veces los números son fríos y podemos ver que se incrementó o que se decrementó un valor, pero no analizamos el por qué. Que cuando uno ve empresas, que cuando uno está dentro del mercado empresarial, es lo que a uno le interesa, ¿sí? Asegurar mi empresa, ¿sí? Y no tener esas deficiencias económicas, ¿sí? A través de un análisis comparativo anual y la identificación de factores influyentes, ¿ok? Estos fueron los resultados que se dieron dentro de la investigación. Como ustedes pueden apreciar, ¿sí? En la figura 1, este cuadro estadístico está dado en base a las primas netas, ¿sí? Emitidas por las aseguradoras en el periodo 2019-2023. ¿Okay? Esta fuente de datos, ¿sí? Es de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Y los valores están expresados en millones de dólares. Apreciemos cómo se va dando la evolución del mercado, ¿sí? Es muy interesante porque esta metodología aplica a las cuatro variables que vamos a analizar. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Las primas netas emitidas en el año 2019, ¿sí? Fueron de 1.797 millones de dólares,
Para el año 2022, perdón, para el año 2020, ¿sí? Hay una reducción a 1.695. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esta reducción? ¿Por qué se dio esa reducción? Entonces, ahí yo quiero traer a colación lo que pasó, ¿no? Que en este periodo de tiempo, ¿sí? Ya fue el producto de la pandemia, ¿sí? Entrábamos a conocer ya el tema pandémico, ¿ok? Entonces, se redujo en un 5.65%, ¿sí? La emisión de facturas, la emisión de pólizas aseguradoras, ¿sí? Y como ustedes ven, para el siguiente periodo, para el siguiente ejercicio económico, para el 2021, hay una reducción aún mayor, ¿sí? Ya para el año 2021, ¿sí? Se vuelve a bajar un 5% la emisión de aseguradoras. La gente tenía menos seguros, ¿sí? Aseguraba menos. Y existieron varios factores. La gente priorizaba otros gastos, ¿sí? La gente no veía que era importante asegurar carros, que era importante asegurar casas, ¿sí? Que era importante asegurar ciertos tipos de bienes, ¿sí? Que como no salíamos, como no podíamos transportarnos, no eran importantes. Pero a raíz que se van quitando ya las medidas de restricción, sube, ¿sí? La emisión de primas y de aseguradoras a 2.007 millones de dólares. Entonces alguien dice, volvemos a lo normal. Y no es así. Hubo un incremento significativo, ¿sí? Porque recuerde que lo normal era 1.797.000 millones. Ya el 2022 pasamos a 2.007 millones de dólares. Pero ¿por qué se da este incremento? ¿Sí? Se da porque la gente comenzó a ver que los seguros eran importantes. Y el principal seguro que se ve afectado es el seguro de salud. ¿Sí? Las coberturas de salud se vieron afectadas. ¿Sí? Entonces la gente comenzó a querer asegurarse, pólizas de vida. ¿Sí? Entonces permitieron que se suba el valor de emitido, ¿sí? Para este año 2022. El año 2023 presenta una sucesión parecida, ¿sí? Una evolución muy parecida, y las primas netas alcanzaron 2.202 millones de dólares, ¿sí? Imagínense el sector de seguro cuánta plata mueve en Ecuador, ¿sí? Y a pesar que el gran común de los ciudadanos no vemos este sector como algo importante. Vemos el sector productivo, pero el sector de seguros, solo en el año 2022, ¿sí? 2023, perdón, manejó 2.202 millones de dólares, lo que tuvo un incremento o un crecimiento del 9.64% en relación al 2022, ¿sí? Y ya Disculpe que vamos le a... interrumpa, ingeniero, pero la pregunta del millón es, ¿dónde está esa plata? Ese es otro tema de estudio. Ese es otro tema de estudio. Muy interesante. Pero Igual como los seguros de los carros, lo mismo también. ¿Dónde está esa plata? ¿Se acuerda? así es. Pero aquí hay algo interesante, ¿sí? Y es bueno Aseguradora Sucre. y es bueno que traiga la pregunta, ¿no? Uno dice, al 2022 crecimos en el mercado, en el sector asegurador, ¿sí? Un 24%. Yo les digo, la mayoría fue por seguros de salud. Sin meternos a la política, ¿sí? Para el año 2023, uno de los mayores sectores que crece es el seguro de carros, ¿sí? Aquí tenemos otro factor diferente, ¿sí? ¿Cuál creen que sea? Que lo dijo el compañero, ¿sí? El factor que crece aquí es la inseguridad, ¿sí? Entonces la gente comenzó a asegurar sus vehículos, ¿sí? O recordemos noticias del año pasado
donde indicaban que ciertas aseguradoras no querían asegurar ciertos tipos de carro, ¿sí? Porque su nivel de siniestralidad era mucho mayor. La frecuencia de los robos de cierto tipo de carros era mucho mayor, ¿sí? Entonces, aquí hay un valor, aquí hay una variable interesante, que era lo que yo les indicaba en su momento. El, el, la investigación es importante desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Porque puedo ver el crecimiento. Yo puedo decir, sí hay un crecimiento. Pero desde el punto de vista cualitativo o descriptivo, yo analizo qué pasó, ¿sí? En el 2023 creció el sector de seguros por la inseguridad. Entonces, algo que afectó a la mayoría de los ecuatorianos, que fue la inseguridad, o que nos sigue afectando, a un sector le favorece. Así se mueve la economía. Eso es lo importante de llevar a cabo estos tipos de estudios, porque permite identificar dónde está, ¿sí? Cómo se mueve el sector, cómo se mueve Ecuador económicamente hablando, ¿sí? A través de la utilización de nuestros estudios, de nuestros análisis, ¿sí? Por eso este tipo de congresos son importantísimos para dar a conocer, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros trabajos, nuestras investigaciones, ¿sí? Para que la comunidad le eche un ojo, ¿sí? Veamos dónde está el dinero, en qué podemos aportar, ¿sí? Hay muchos estudios que se pueden realizar ahora con la utilización de Big Data, con la utilización de inteligencia artificial, ¿sí? El tecnológico tiene una carrera de análisis de bases de datos muy interesante que estuve revisando su malla, ¿sí? Entonces le despiertan ese grado de curiosidad al estudiante de no solo a manejar los datos, ¿sí? Porque en lo personal conozco a profesores muy capacitados, ¿no? Como el máster Araujo, como el máster Facuy, ¿sí? Que más allá de analizar la data, ¿sí? Les enseñan un pensamiento crítico con la data. ¿Qué se hace con la data? Los datos son números, pero el deber ser de los docentes, ¿sí? Es analizar esa data con este grado de criterio, ¿sí? Entonces, en el 2023 ya les indicaba que el principal factor, ¿sí? Que se da es el factor de la delincuencia. Y esto pasa y es lo que da el resultado de este análisis desde el punto de vista o desde la variable de variables netas emitidas, ¿sí? Las aseguradoras, dicho de manera coloquial, vendieron más, ¿sí? Pero en este mercado, en este sector, no solamente es importante vender, ¿sí? Vamos a ver nuestro segundo análisis, que fue sobre los resultados técnicos, ¿sí? Miren los resultados que se dan en el sector, ¿sí? Recuerden lo que les había indicado, ¿no? El resultado es la ganancia, por así decir, ¿sí? Lo que se ganó en el sector, ¿ok? Lo que ganaron las empresas aseguradoras. Y un dato, actualmente tenemos 28 compañías de seguros, ¿sí? 28 de compañías de seguros autorizadas en el mercado ecuatoriano, ¿sí? ¿Ok? Con este gráfico, que son los resultados, dicho a manera coloquial, lo que ganó la aseguradora o el sector asegurador, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en el 2019, ¿sí? Las aseguradoras ganan 277 millones de dólares, ¿sí? Un valor nada despreciable para una economía, ¿ok? Ya para el año 2020, ¿sí? Tienen un valor, ¿sí? De 209 millones. O alguien dice, le fue mal al sector, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo. Aquí ya comienzan a aparecer los primeros, ¿sí? Fallecimientos de COVID. Entonces, yo ya veo por dónde va la disminución de mi ganancia como sector, ¿sí? ¿Qué está haciendo que yo gane menos? Para el 2021 sigue el proceso pandémico y este mercado solo alcanza 179 millones de dólares, ¿sí? Lo que representó una disminución del 14%.
comparativo con el año anterior. Entonces, esto se dio porque se seguía prolongando la pandemia. ¿Okay? Ya para el año 2022, que entraron el proceso de vacunación, la gente se comenzó a cuidar, ya sabíamos de la enfermedad, ¿sí? Y la gente comenzó a adquirir más seguros. ¿Qué pasa? Para el año 2022, las empresas aseguradoras rompen récord con una ganancia de 327 millones de dólares, ¿sí? Lo que le significó un incremento del 81% con respecto a sus ganancias del año anterior, ¿sí? Entonces, se emitieron más primas, ¿sí? La gente comenzó a cuidarse, la gente comenzó a tener un estilo de vida diferente y las aseguradoras ganaron dinero. Y el año 2023, donde todo parecía que íbamos a tener el mismo resultado económico, ¿qué pasa? Se va de nuevo, ¿sí? ¿Sí? Se va de nuevo a pique, ¿sí? Y tienen un decrecimiento del 8.63%. ¿Okay? Y esto es por el factor que ya analizamos en el gráfico anterior, por la delincuencia. Entonces, otro factor que no estaba ya considerado en el 2022, que simplemente fue la pandemia, para el 23, el factor de la delincuencia, ¿sí? Hace que este sector deje de ganar y tiene un decrecimiento del 8.63. Hay un micrófono encendido, ¿sí? Veamos el resultado, ¿sí? Número 3 del estudio, ¿sí? Los costos por siniestro. Miren cuánto le costaba a las aseguradoras, ¿no? Los costos se mantuvieron casi parejos, 19, 20, 22, ¿sí? Se mantuvieron casi parejos. Se comenzó a pagar más por delincuencia, por el factor delincuencia en el 2023, en los costos por siniestro, que lo que se pagó en el 2020-21 por el tema pandémico. Entonces, la delincuencia le costó al Ecuador o le costó al sector asegurador, ¿sí? 619 millones. ¿Ya? Y los siniestros pagados, ¿sí? Esto era lo que se cuidaban las empresas, ¿sí? Miren cuánto tuvieron que pagar las aseguradoras, ¿sí? En el 2019 se pagó 769 millones, en el 2020 se paga 760 millones, y ojo, aquí ya estamos hablando del inicio de los contratos, ¿sí? O la finalización de los contratos, ¿sí? Con las muertes en el 2020, ¿sí? Con 760 millones. Entonces, ya hubo. En el 2021, la gente seguía falleciendo y se tuvo que pagar más, ¿sí? Se pagaron 789 millones. En el 2022 vemos el mismo efecto de las anteriores, ya el sistema se regulariza, ¿sí? La gente se comienza a cuidar, entran factores como la vacunación, ya la gente podía andar en las calles, ¿sí? Pero a pesar de eso, se pagó solo 763 millones. Y en el 2023, este aumento considerable, ¿sí? Se da por el tema de delincuencia, ¿sí? Ese incremento del 14%, de 763 a 871, del 14%, se dio o se lo atribuye principalmente a la alta siniestralidad en el sector de seguros de vehículos, ¿sí? Al hablar de siniestralidad, no solamente me refiero a un siniestro, ¿no? Que guay me choque, sino por todo lo que abarque seguro, robos, ¿sí? Lo que sea. ¿Ok? Por la alta siniestralidad de vehículos. Entonces, se ve un incremento y ya partimos de otro escenario, de otro factor, que es la delincuencia. Vamos a ver cómo le va a este sector ahora en el 2024. ¿Sí? Entonces, para concluir, ¿sí? Para concluir, como autores dejamos varias conclusiones, ¿no? La pandemia tuvo un impacto significativo en el mercado ecuatoriano, ¿sí? Dentro de los años 2020, 2021, se observó un incremento en los costos de siniestros, como hemos presentado, ¿sí? En los siniestros pagados,
debido al mayor número de reclamaciones. Se presentaron mayores reclamaciones por parte de los afectados. ¿En qué subsectores o divididos en qué áreas, por así llamarlo? ¿Sí? En las áreas de salud, en los sectores, en los seguros de vida. Entonces, se presenta ese incremento. ¿Okay? La crisis sanitaria hizo que se incrementen valores de costos médicos, costos hospitalarios, lo que afectó directamente al mercado ecuatoriano, al mercado asegurador, ¿sí? Ya para el año 2022 ya se muestra una recuperación, como le hemos visto en nuestros cuatro análisis, ya se muestra una recuperación. El mercado comienza a recuperarse y dice, ok, volvemos a la estabilidad, ¿sí? Se redujeron, ¿sí? Los siniestros pagados, los costos por siniestros, ¿sí? Se disminuyeron las reclamaciones, ¿sí? Y se incrementó el número de primas emitidas o el número de pólizas emitidas, llamémoslo de otra manera, ¿sí? Entonces se va dando. Cuando todo piensa que está estable, viene el 2023, ¿sí? Con un incremento bárbaro, ¿sí? De delincuencia, con un incremento bárbaro de robos, en especial de vehículos, ¿sí? Lo que hizo que se incremente significativamente estos siniestros, tanto los siniestros pagados por los costos de los siniestros, ¿sí? Entonces se da. Y la mayor variable o la variable que más crece fue el robo de vehículos, ¿sí? Mucho más que el de los accidentes, ¿sí? El robo de vehículos se dispara, ¿sí? Increíblemente, ¿ok? Entonces, como análisis general, ya dentro del periodo de estudio 2019-2023, se puede decir que el mercado de seguros, igual de Ecuador, ¿sí? Muestra una evolución marcada por fluctuaciones que externas, ¿sí? Toda situación externa le afecta a este sector. Por un lado, pasó el tema pandémico, después viene el tema de la delincuencia, ¿sí? En donde se hace visible, ¿sí? Que se necesita una gestión efectiva para evitar este tipo de riesgos, ¿sí? Y las recomendaciones que los autores hacemos para este tipo para este tipo de sector es que las aseguradoras deberían fortalecer estrategias, ¿sí? De gestión de riesgos, ¿sí? Para evitar esa volatilidad de los siniestros, ¿sí? Y tratar de implementar tecnologías avanzadas para mejorar, ¿sí? En el tema de asegurar vehículos, que es donde se está disparando actualmente el mayor pago, ¿sí? Y se recomienda que se sigan utilizando tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿sí? Que les van a permitir mejorar significativamente la capacidad de asegurar, ¿sí? Y de predecir y gestionar riesgos, ¿sí? Existen en los actuales momentos este tipo de programas que les permiten analizar riesgos. Por eso se ve, ¿sí? O yo no sé si a alguien les ha pasado en lo personal, que hay ciertos tipos de vehículos que ya no se asegura, ¿sí? Por su alta, ¿sí? Por su alto nivel de siniestralidad, ¿sí? Y las aseguradoras deberían considerar e implementar políticas de sostenibilidad, ¿sí? Dentro del sector, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería yo recomendarles, ¿sí? Quería darles a conocer en este Congreso Internacional.